¿Qué tal? Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una de las formas más poderosas, se podría decir, de contar historias, la novela. Es un viaje increíble a través de siglos y siglos de pura imaginación. A ver, pensemos en esto. ¿Qué tienen en común un caballero que ve gigantes en molinos de viento, una institutriz solitaria en una mansión llena de secretos y un aventurero que viaja por el espacio? Suena como un acertijo, ¿no? Bueno, la respuesta que los une a todos es, claro, el universo tan increíblemente diverso de la novela. Ok, para entender cómo personajes tan distintos pueden convivir en el mismo formato, primero hay que definir el terreno. O sea, ¿qué es exactamente una novela? ¿Qué la hace ser una novela más allá de que sea un libro, digamos, largo? Mucha gente piensa que es solo por la extensión, pero la clave es otra cosa, es la construcción de un mundo. Una buena novela crea un universo entero con sus propias reglas, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en el andén 9¾ de Harry Potter. A través de esos mundos se exploran experiencias humanas que, al final, nos tocan a todos. Y esta idea no es nueva, para nada. El mismísimo Aristóteles ya hablaba de esto. Él decía que la ficción imita la realidad, un concepto que llamó mímesis. Pero ojo, que esta imitación tiene su truco. Y eso nos lleva a un punto que es crucial. Y aquí está el meollo del asunto. La clave no es que sea realista, sino que sea verosímil. ¿Qué significa eso? Que sea creíble dentro de sus propias reglas. O sea, no importa si un personaje vuela, como Peter Pan. Lo que importa es que la historia sea coherente. Por eso aceptamos que Batman es quien es, porque el mundo oscuro de Ciudad Gótica lo justifica. Justo eso, es la verosimilitud. Para que quede más claro, podemos compararla con la historia. La historia registra lo que pasó, se basa en hechos. La novela, en cambio, juega con lo que podría haber pasado. No busca una verdad objetiva, sino una verdad emocional. Es la gran diferencia, ¿no?, entre un registro y una recreación. Bien, ahora hagamos un viaje en el tiempo. Vamos a ver de dónde salió la novela. Porque claro, no apareció de la noche a la mañana. Es el resultado de una evolución larguísima en el arte de contar historias. Si miramos atrás, vemos un camino largo. Empezamos con los poemas épicos en Grecia y Roma, luego en la Edad Media tuvimos los romances de caballería, después en los siglos XV y XVI aparecieron las novelas picarescas como El Lazarillo de Tormes. Cada uno fue un pasito más, fue aportando lo suyo, hasta que llegó 1605, y ahí todo cambió para siempre. Y ese gran cambio, ese momento decisivo, tiene un nombre: el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Hoy se la considera la primera novela moderna. Y es que Cervantes no solo se burló de los libros de caballerías, sino que en el proceso reinventó por completo la forma de contar una historia y, sobre todo, de construir un personaje. ¿Y qué fue lo tan revolucionario de Don Quijote? Que por primera vez el héroe tenía una vida interior. Y vaya qué vida interior. Era complejo, lleno de contradicciones. Sus batallas más grandes no eran contra los molinos, sino contra sí mismo, contra su propia forma de ver el mundo. Era trágico, pero también nos hacía reír. Y en esa mezcla, en esa imperfección tan humana, ahí nació el primer héroe moderno. Bueno, después del Quijote, la novela pegó un salto tremendo. Se convirtió de alguna manera en un espejo de la sociedad, especialmente en los siglos XVIII y XIX, cuando se volvió el género estrella, reflejando todos los cambios que trajo la era industrial. Y aquí hay un dato que es clave para entender todo esto: el ascenso de la burguesía. De repente, había una nueva clase social con más plata, más educación y más tiempo libre. Y esta gente quería leer historias que hablaran de ellos, de sus vidas, de sus ambiciones, de sus problemas familiares. Hay una frase de la escritora Fernán Caballero que lo resume perfecto. La novela no se inventa, se observa. Y es que fue justo eso lo que pasó. La novela se transformó en una herramienta para mirar de cerca la sociedad, para analizarla, a veces para criticarla. El escritor se convirtió casi en un científico social, con su lupa puesta en el mundo. Y claro, con esta nueva misión de observar el mundo, ¡pum!, la novela explotó.
surgieron un montón de géneros distintos, cada uno enfocado en explorar un pedacito diferente de la experiencia humana. Así que teníamos de todo. Por un lado, la novela gótica, que nos metía de lleno en el terror y lo sobrenatural, con obras como Frankenstein. Luego estaba la novela de aventuras, que nos llevaba a viajes increíbles y peligrosos, como en La Isla del Tesoro. También la novela histórica, que revivía el pasado para entender el presente. Pensemos en Los Miserables. Y, por supuesto, la novela psicológica, que se metía hasta el fondo de la mente de los personajes, como lo hizo Dostoyevsky en Crimen y Castigo. Pero, a ver, si el siglo XIX se dedicó a perfeccionar ese espejo que reflejaba la realidad, el siglo XX llegó y lo hizo pedazos. Las guerras mundiales, las ideas de Freud, una sensación general de crisis. El mundo ya no era el mismo. Y la novela, claro, no podía seguir siéndolo. Entonces, escritores como James Joyce o Virginia Woolf se pusieron a experimentar. ¿Cómo contar esta nueva realidad tan fragmentada? Bueno, pues rompieron el tiempo. Empezaron a usar saltos al pasado y al futuro. Nos metieron directamente en la cabeza de los personajes con la técnica del flujo de conciencia, o sea, leer sus pensamientos sin filtro, un caos total. Y también empezaron a contar la misma historia desde un montón de puntos de vista distintos, a veces hasta contradictorios. Y todas estas nuevas formas de narrar trajeron consigo un nuevo tipo de personaje, el antihéroe. Ya no teníamos al héroe admirable y perfecto de antes, ¿no? Ahora el protagonista era alguien lleno de defectos, difícil de entender, atrapado más por sus propios demonios internos que por enemigos externos. Un personaje angustiado, que no buscaba la gloria, sino que apenas intentaba encontrarle algún sentido a todo. Y con eso llegamos a hoy, a nuestra era. La era de Netflix, de TikTok. Y la pregunta es inevitable. ¿Con tanta distracción, se murió la novela? La respuesta es un rotundo no. Para nada. De hecho, sigue evolucionando y de unas formas que ni nos imaginamos. Hoy vemos de todo. Los géneros ya no son puros, se mezclan. Ciencia ficción con novela histórica, misterio con realismo, de todo un poco. Las historias ya no se quedan solo en el libro, ¿no? Saltan a películas, a series, a videojuegos. Eso es lo que llamamos narrativas transmedia. Y por supuesto, la revolución digital ha abierto la puerta para que cualquiera pueda publicar y para que escuchemos voces de culturas que antes estaban totalmente silenciadas. La literatura es hoy más rica y diversa que nunca. Así que, como vemos, la historia de la novela está lejos, lejísimos de terminar. Y la gran pregunta que nos queda flotando es, en esta nueva era de inteligencia artificial, de mundos virtuales, ¿qué historias nos va a contar la novela? ¿Cuál es el siguiente capítulo en esta saga que, en el fondo, es la historia sobre nosotros mismos? Esa respuesta, bueno, esa la tienen los escritores y escritoras del futuro.